entenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:16, 24 horas, Lucas, de incertidumbre y de varias preguntas alrededor de qué va a pasar con la famosa consulta del 26 de octubre, ¿no? Sí, señora, la consulta del pacto histórico que bueno, ayer hablamos con el ex precandidato presidencial, porque en medio de todo esto se bajó y decidió apoyar al precandidato Iván Cepeda. Hablamos con Gustavo Bolívar, que nos decía, estamos intentando de hablar con varias personas que nos den sus conceptos jurídicos porque estamos en una especie de limbo. Finalmente esta tarde hubo reunión en la registraduría y bueno, habrá consulta. Habrá consulta, pero antes de saludar a la exministra de Salud y precandidata Carolina Corcho, Mateo Piñeros, entendamos exactamente qué fue lo que anunció hoy la registraduría. Sí, va a haber consulta para que el Pacto Histórico elija su candidato a la presidencia el próximo 26 de octubre. Una decisión del Tribunal Superior de Bogotá había dejado en vilo este mecanismo de participación elegido por ese movimiento político para elegir a su candidato. El registrador Hernán Penagos estuvo evaluando las incidencias jurídicas de esa decisión del tribunal y finalmente decidió avanzar en la preparación y en la logística de la consulta. Esto fue lo que dijo el delegado para lo electoral de la registraduría, Jaime Hernando Suárez. El Tribunal Superior de Bogotá no le ha dado una orden a la registraduría, digamos, en ningún sentido me refiero, de suspender la consulta. Específicamente quiero hacer énfasis en lo que compete a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las consultas fueron solicitadas por varios partidos que tienen personería jurídica y recibimos las listas de las personas o ciudadanos que quieren ellos proponer en esta consulta para que sean escogidos y conformadas sus listas, firmados por los representantes legales de los diferentes partidos. En las últimas horas, los precandidatos del Pacto Histórico sostuvieron una reunión con el presidente Gustavo Petro y ahí ya habían decidido que iban a seguir adelante con esta consulta. Esto fue lo que dijo el senador y precandidato Iván Cepeda. Y concluimos que la consulta sigue, que hay que subsanar el problema de la inscripción, lo cual es fácilmente solucionable, y que vamos a llamar a que la ciudadanía siga activa. Primer comentario. Segundo comentario, a nosotros nos impacta ver los esfuerzos que se están haciendo, primero para que no se pueda lograr la unidad del pacto histórico. Esto es francamente indignante. La consulta del próximo 26 de octubre tendrá un costo de 200.000 millones de pesos, según reveló la registraduría. Es importante recordar que allí estarán Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. 8:19 p.m. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Carolina Corcho, exministra de Salud y también precandidata a la presidencia. Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia de Blue Radio. ¿Qué va a pasar después de esta decisión o de este anuncio que ha hecho la registraduría? ¿Sí va a haber consulta? ¿Y cómo será esa consulta? Porque hasta el momento, de todas maneras, el pacto histórico no tiene personería jurídica y la Colombia Humana no está dentro del pacto histórico. Bueno, lo primero es que hay que aclarar lo que dijo el registrador. No hay ningún fallo de ningún juez de la República que suspenda la consulta sigue en firme. Fue inscrita por varios partidos políticos. La discusión que se está tratando en la tutela a la que se refiere el Tribunal de Bogotá, la personería jurídica del pacto histórico, que seguirá en una discusión jurídica de apelación. Sin embargo, aún cuando tengamos que seguir en ese tema, hay consulta porque hay unos partidos inscritos y la ley y la Constitución en Colombia permite que haya consultas de coaliciones o que haya consulta interpartidista. En este caso es una consulta interpartidista para la Cámara y Senado y una consulta partidista interna para elegir una candidatura presidencial que posteriormente va a competir en una nueva consulta en el Frente Amplio el otro año. Doctora Carolina, pero mire, si se avalan algunos partidos, eso haría automáticamente que la consulta sea interpartidista, la consulta a la presidencia, y eso generaría que no pudieran ustedes como candidatos presentarse a otra consulta interpartidista que es la de marzo, la de el Frente Nacional. ¿Ahí qué van a hacer?
No, eso no tiene ningún problema, es que la consulta a la presidencia no es interpartidista, el registrador fue muy claro, la registraduría es una consulta de varios partidos, ahí existen varias posibilidades para subsanar la inscripción, es que la presente uno de los tres partidos, en este caso el Polo Democrático, y se haría la consulta a través de una de las personerías jurídicas para poder ir a la interpartidista en marzo. Doctora Corcho, ayer con todos estos cambios, con la creación o función de estos partidos en el pacto histórico, hablábamos con Gustavo Bolívar y él nos decía, yo en este momento no tengo partido. ¿Usted en este momento en qué situación está? ¿Usted está afiliada a qué partido? O por ejemplo, si se hace por el Polo, entonces usted podría, como no tiene partido, afiliarse al Polo. Yo estoy afiliada en este momento al pacto histórico porque vuelvo e insisto, el Consejo Nacional Electoral otorgó la personería jurídica, pero la condicionó. Pero aparte de eso, el fallo de tutela todavía no es tan firme, entonces las medidas cautelares todavía le dan vida al pacto histórico, del cual yo estoy afiliada. Es un proceso de transición que se ha hecho complejo, dada la incapacidad del Consejo Nacional Electoral para responder de manera con celeridad y de manera oportuna a las solicitudes que se le hicieron a los partidos. Se extralimitaron en los tiempos, dilataron y están generando, digamos, todo este tipo de dificultades. Es decir, para dejar esto claro, usted en este momento, si se hiciera la consulta, como todavía no está la personería del pacto, se haría por uno de estos partidos que finalmente se van a fusionar en el pacto, podría ser el Polo Democrático, podría ser la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Partido Comunista Colombiano, y ya para el mes de marzo, para la otra consulta que ya sería interpartidista, pues ya se espera que ahí esté la personería del pacto histórico. Del pacto histórico para competir en un interpartidista, así es. Claro. Doctora Carolina, estamos hablando con Carolina Corcho, ella es precandidata a la presidencia. ¿Qué va a pasar también con la inscripción de los candidatos para Senado y para Cámara? ¿Qué hay que subsanar en esa inscripción para que no haya vicios de trámite, vicios de forma que luego pasen al Consejo de Estado y tumben estos resultados? No, ya los candidatos están inscritos, lo que hay que hacer es, si la decisión es inscribirlos a través de un partido, ya están inscritos, es subsanar la inscripción a través de un partido que es el Polo Democrático, lo mismo que los precandidatos presidenciales. Eso es sencillo, el Polo Democrático tiene una personería jurídica vigente y aprobó dentro de sus estatutos que cambiaría su nombre por pacto histórico. Claro. Ayer estuvieron en la Casa de Nariño usted, el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero. Se reunieron con el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál fue la instrucción que les dio, además de decir que la consulta iba porque iba? No, el presidente Petro es un garante de este proceso como jefe político del movimiento Pacto Histórico, pero también como jefe de Estado, porque esto es un proceso de participación ciudadana citado por la autoridad electoral, es decir, el calendario lo definió la registraduría, el CNE, se inscribieron varios partidos, el uso de este instrumento en este momento solo lo va a hacer el Pacto Histórico, entonces él es un garante del proceso, él no está respaldando ninguna candidatura, es completamente neutral y allí pues se terminó de definir que la decisión política es continuar en la consulta popular. Sí, pero excúseme, le pregunto porque usted dice que el presidente Petro es un garante, pero efectivamente el presidente Gustavo Petro no puede participar en política y recibió un llamado de atención él y sus ministros de parte del procurador que no puede tomar acciones contra el presidente, pero sí contra los ministros, por lo menos disciplinarias, por presuntamente estar participando en política. Entonces, ¿cómo funge como garante el presidente Petro? Él no está participando en política. Recuerden que el presidente Juan Manuel Santos hacía reunión con su partido, que era el partido de la U, y en ningún momento escuché yo que se dijera que el presidente Juan Manuel Santos está participando en política. Los presidentes de la República permanentemente se reúnen con los partidos políticos a discutir políticas públicas, y esto es una política de participación ciudadana. Entonces, y un presidente hace política todo el tiempo en diálogo con el Congreso y los partidos políticos del país, no solo el Pacto Histórico, el Partido Liberal, el Partido Verde, permanentemente en la vida de la Casa de Nariño. Sí, doctora Corcho, habíamos hablado mucho aquí en los días previos a esa decisión del CNE tenemos una cantidad impresionante, yo creo que nunca antes vista, de precandidatos presidenciales. La lista pasó ya de los 100 precandidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño el próximo año, y hablábamos mucho de lo fragmentada y atomizada que estaba la derecha versus lo unida que estaba toda la izquierda. Siempre el plan que el mismo presidente Gustavo Petro lo había dicho era: vamos a una consulta
que va a participar finalmente en una consulta interpartidista del Frente Amplio en marzo y vamos a respaldar todos a este candidato. Después, en los últimos días ha habido discrepancias, sobre todo de algunos sectores petristas con el ingreso de Daniel Quintero a esta consulta del pacto histórico. ¿Usted cómo ve hoy a la izquierda? ¿Está nuevamente más unida o está fragmentada? ¿Cómo ve usted a la izquierda colombiana? Pues yo creo que está unida mediante un mecanismo democrático de participación, que es una consulta. Estamos unidos a través de un acuerdo programático y la definición de una candidatura que va a participar en el Frente Amplio, que define la ciudadanía del pueblo colombiano en una urna. Ese es el mecanismo unidad. Claro, y hay 3 precandidatos. Está usted, está el senador Iván Cepeda y está Daniel Quintero. ¿Qué pasa si gana Daniel Quintero? ¿Usted se sumaría a los apoyos para el exalcalde de Medellín? Y se lo pregunto porque ya muchos han dicho que no. Cuando se conoció la semana pasada el nombre de ustedes 3 como precandidatos, hubo, la verdad, un número importante de miembros del Pacto Histórico y de la izquierda que dijeron: aquí vamos a apoyar a Iván Cepeda. Y el propio Gustavo Bolívar la llamó a usted a unirse a Iván Cepeda para derrotar a Daniel Quintero. Bueno, Gustavo Bolívar nunca me llamó a mí a decirme que me uniera a Iván Cepeda para derrotar a Daniel Quintero. Bueno, por lo menos en entrevista aquí en Mañanas Blue. Bueno, Gustavo Bolívar siempre ha sabido que yo voy hasta el final, conoce la naturaleza de mi precandidatura, el trabajo de movimientos sociales que hemos hecho durante un año, y él nunca me hizo esa propuesta porque él sabe que la decisión de la gente con la que yo trabajo es ir hasta el final, también porque es importante la representación de una mujer, claro, y la representación de los movimientos sociales. Ese es el primer elemento. Y lo segundo, Iván Cepeda ayer firmó un acuerdo con Daniel Quintero y conmigo de que vamos a la consulta y respetamos los resultados. Eso es ser un demócrata, eso también lo firmó Iván Cepeda. Y en el vamos. O sea que si llegara a ganar Daniel Quintero con este acuerdo firmado ayer, usted empezaría a acompañarlo y a hacer campaña por él para marzo. Pues es que es la democracia. Si pactamos unas reglas de juego, si yo gano, pues ellos 2 me cargan la maleta. Si gana Iván Cepeda, pues tendremos que cargarle la maleta, y lo mismo Daniel Quintero. Ahora, yo no creo que gane Daniel Quintero, yo creo que va a ganar yo, e invito a la ciudadanía a que voten por mí, por Carolina Corcho, en esa consulta. A propósito de Daniel Quintero, y esto sí se lo digo con mucho respeto, pero hay quienes dicen que el presidente Gustavo Petro tiene un candidato y que su candidato es Daniel Quintero. ¿Eso es cierto? El presidente Gustavo Petro no tiene ningún candidato. El presidente Gustavo Petro ha sido neutral y respetuoso del procedimiento democrático, y que sea la ciudadanía quien defina. Doctora Carolina, finalmente, ¿por qué los escogen a ustedes 3? Porque había una amplia lista de candidatos. Ahí estaba Gloria Flores, María José Pizarro también estaba allí, estaba Susana Muhammad. Era una lista grande. El propio Gustavo Bolívar, que ha dicho que bajo estas condiciones él va al Frente Amplio en marzo. Pero ¿por qué terminan ustedes 3 siendo los representantes de la izquierda, por lo menos para esta consulta? Porque fuimos las colectividades que decidimos mantenernos hasta el final de la consulta, por una postulación, porque tomamos esa decisión. Muy bien, son las 8 de la noche, 30 minutos. ¿Qué pasa si de pronto hay algún vicio de forma o algún vicio si ustedes se mantienen en ir a esa consulta de esa manera? Porque aquí lo que nos dicen expertos, o en lo que nos insisten, es que al ser una consulta con 3 partidos que se inscribieron, pues se convertiría en una consulta interpartidista que no podría repetirse. Pues se supone que no deben haber vicios de forma. Hemos sido lo suficientemente claros con la registraduría del carácter de la consulta que solicitamos, porque este no es el proceso electoral normal. Los que decidimos estar en consulta somos nosotros, entonces nosotros decimos qué es lo que queremos consultarle a la ciudadanía. Eso se ha pasado por escrito, ha sido lo suficientemente claro. No tendría por qué haber ningún vicio de forma. ¿Cuántas personas creen ustedes que van a salir a votar en esa consulta en esa consulta del 26 de octubre? No tengo ni idea, porque pues ayer a mí me pareció una ligereza que algunos medios de comunicación y prensa corporativa dijeran se cayó la consulta, distorsionando un fallo de tutela del Tribunal de Bogotá que no tenía nada que ver con eso, un fallo que en ningún momento estaba tumbando la consulta, y nos preocupa
que esto haya desanimado. Esperamos que eso no haya sido la intención, pero me parece que allí hay una distorsión de alguna prensa corporativa que esperamos nos ayuden a subsanar para poder volver a decirle a la ciudadanía que si hay consulta sigue firme y puede votar cualquier ciudadano el 26 de octubre. Son las 8 de la noche, 31 minutos. Estamos conversando a esta hora con Carolina Corcho. Ella es precandidata presidencial por el Pacto Histórico. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue hablando sobre todo esto. Me queda una última duda. ¿Ustedes quién cree o quién creen que está detrás de lo que ustedes han calificado como una especie de sabotaje en contra de la izquierda de cara a las elecciones del próximo año? No, aquí. 8:32, ¿sí? Hay una entonces los magistrados no fallan en derechos, sino de acuerdo a sus militancias. Doctora Carolina, espéreme, quisiera que arrancáramos de nuevo la respuesta porque se cortó. Ocho de la noche, 32 minutos, se nos cayó la llamada, Lucas, pues ahí están varios temas con la doctora Carolina Corcho. Ella es precandidata a la presidencia por el Pacto Histórico. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La consulta, Silvia, no se ha caído, la consulta va a ocurrir. Sí. Y eso lo ratificó hoy la registraduría. La registraduría lo ratifica. Queda la pregunta, aunque la doctora Corcho nos decía, lo que se plantearía hacer en este momento es que uno de esos partidos que va a pasar a integrar el pacto histórico, el que usted quiera, puede ser el Polo Democrático, puede ser el Partido Comunista Colombiano, puede ser la Unión Patriótica, haríamos la consulta presidencial bajo la sombrilla, por así decirlo, de alguno de estos partidos. Uh-huh. Entonces no sería interpartidista, es lo que dice la doctora Corcho. Porque también hay que decirlo desde el pacto histórico. Pero cuando usted se inscribe, ¿no se inscribe como militante de un partido? Es que ahí es donde yo tengo la duda, porque usted le preguntó a la doctora Carolina Corcho, ella a qué movimiento pertenecía y le dijo al pacto histórico. Pero el pacto histórico todavía no tiene en firme su personería jurídica. Y si aquí, según dijo la registraduría hoy, están inscritos por 3 partidos, que son el Polo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista de Colombia, pues por lo menos en lo que tiene que ver con la doctora Carolina Corcho, ella no es militante de ninguno de esos 3 partidos, pues ahí es donde está igual que Daniel Quintero. Exacto. Ahí se salvaría Iván Cepeda, que sí está afiliado al Polo Democrático. Pero ahí es donde está la pregunta, Silvia. Y lo otro que yo le decía, y de hecho ayer lo repetía Gustavo Bolívar aquí en entrevista, lo decía el Comité Político del Pacto Histórico en los días previos a que se conociera esta decisión del CNE, a que Gustavo Bolívar y Carolina Corcho interpusieran esta tutela, y es un concepto que entregó la MOE, la Misión de Observación Electoral, que lo que diría es que no se puede hacer 2 consultas interpartidistas. Es decir, si en octubre, aunque ya nos decía la doctora Corcho que no será así, se hiciera una consulta interpartidista entre el Polo Democrático, la Colombia Humana, el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, no podría el candidato que gane, cualquiera de los 3, ir a esa otra consulta del Frente Amplio que ya sería en marzo. Eso lo dice el concepto de la MOE. Lo que nos aclara la doctora Corcho es que esta no será una consulta interpartidista. Pero si no es interpartidista, entonces ¿cómo van a hacer? Porque no sería interpartidista si se presentaran todos como el pacto histórico. Uh-huh. Pero no hay pacto histórico, no por ahora. Vamos a ver qué pasa, porque sí quedan dudas. Lo cierto es que la registraduría lo dijo hoy, la consulta va. Esa es la noticia que les estamos contando hoy a las 8 de la noche, 35 minutos. Es la información política del día. En segundos le tengo noticias sobre Karol G, que sigue rompiéndola en el mundo. Por supuesto vamos a hablar, Lucas, de la información más importante en el mundo que tiene que ver con Israel. Nos informan que la doctora Carolina Corcho se subió al avión, ya se interrumpió la comunicación, pero ya era la última pregunta. Sí, la oíamos ahí en el aeropuerto, seguramente en la sala de espera. Quedan preguntas, Silvia, sobre todo la que usted hacía. ¿Qué va a pasar con la Colombia Humana? Porque la decisión del Consejo Nacional Electoral, acuérdese, fue decir sí pero no. Aprobamos la fusión del pacto histórico,
pero no de la Colombia Humana, que además, pues no hay que ocultarlo, pues es el partido del presidente Gustavo Petro. Y de la Unión Patriótica, perdóneme, y de progresistas, que es el partido del movimiento María José Pizarro. Por motivos distintos. De acuerdo. El de María José Pizarro está un poquito más fácil de subsanar, porque lo que ella dice es que que no tiene la personería jurídica en pie, pero eso pues, tiene que ver con el maíz, que ya parece que estaría por salir. El de la Colombia Humana, aunque desde la Colombia Humana dicen que esto no es así, que se está haciendo una mala interpretación de los estatutos, la bolita estaría, según el Consejo Nacional Electoral, en que la decisión se tenía que tomar en la asamblea, en la que tenían que participar mínimo un número determinado de afiliados a la Colombia Humana, y participaron cerca de 1.200. Desde la Colombia Humana dicen que se está haciendo una mala interpretación de todo esto, pero pues no podemos ocultar, Silvia, que para muchos es la columna vertebral del pacto histórico, y pues en medio de todo es el partido del presidente Gustavo Petro. Decía a propósito del presidente Gustavo Petro, la doctora Carolina Corcho, que él es un garante, pero que no participa en política. Muchos piensan algo distinto, entre otras cosas por el trino que él se acuerda cuando hubo comunicado del pacto histórico diciendo: hemos decidido que vamos a buscar otro mecanismo para elegir al candidato único que vaya a la consulta interpartidista del Frente Amplio. Sí. Y el presidente Petro trina de inmediato y dice: no, señores, el pacto histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos. Esto lo decía Silvia el 26 de septiembre, después de que se conociera la decisión y la aprobación de esa ponencia en el Consejo Nacional Electoral. Ahora es la cabeza de la Colombia Humana, la cabeza visible también del pacto histórico, claro, por supuesto, y decía la precandidata y exministra Carolina Corcho, pues que el presidente no participa en política, pero sí tiene reuniones porque hace política. Ahí está, 8 de la noche, 38 minutos.